CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia. Mejora tus habilidades y conocimientos y aumenta tu confianza en tus capacidades. Aprende sobre los temas más importantes impartidos por especialistas renombrados a nivel mundial. CC Salud te da la bienvenida a esta sección de charlas por Facebook Live. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tienen a todos ustedes. Les saluda el doctor Ronnie Contreras de Guatemala, médico de emergencia, que trabajando en muchos ámbitos en la parte de docencia, como coordinador del programa de emergencias, desastres y reanimación de la Universidad Galileo de Guatemala, también presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina de Emergencia, y otras más cosas que hacemos por acá. Voy a tener el placer de compartir el día de hoy con ustedes una temática importante. La desarrollamos día a día, la desarrollamos todos los días, la utilizamos todos los días, pero como que a veces no le ponemos ese importancia tal vez que podría tener en un momento determinado. Y esa es la forma de que serían las TICs, ¿verdad? Que serían la tecnología de información y comunicación, la parte de la tecnología disruptiva, ¿verdad? Que es una parte muy importante también dentro de estos tipos de procesos. Y que también viene a revolucionar y a hacer diferente la utilización. Las tecnologías en general son de mucha utilidad en cualquier ámbito que nosotros lo vayamos a desarrollar, en cualquier ámbito profesional que tengamos en un momento determinado. Son una base fundamental en toda la parte propia, tanto de la atención, en el caso nuestro, hablando de servicios de salud, y en específico de sistemas de emergencia y servicios de emergencia. La parte importante, la parte de la atención, pero también la parte de la gestión, ¿verdad? Todos los modelos que se pueden implementar si no tenemos una buena base logística y buenos sistemas de comunicación, realmente se pierde mucho el proceso. Por eso los sistemas de información gerencial, ¿verdad? Los TIC de los diferentes niveles de la pirámide organizacional, que son una parte muy importante de cómo se llevan los procesos y cómo realizar. Entrando de lleno a la parte propiamente de la tecnología, hablamos que esta primeramente se define allá por el año 1829 por don Jacob Bigelow. Él habla de principios o hablaba de principios, procesos y nomenclaturas de las artes más famosas. En esa época, pues, obviamente, para su tiempo pues tenían tecnología avanzada, pero que para nosotros ya es sumamente obsoleto, pero se basaba mucho en aquellas que involucraban la parte de la ciencia y la tecnología, que les parecían útiles en esas épocas para la sociedad y para lo que perseguían. Lo definía como ese término que representa ese conjunto de conocimientos con lo que el hombre desarrolla un mejor entorno. Y esa es una parte muy importante. La parte tecnológica debería, o más bien se debería desarrollar para que el hombre tenga un entorno tecnológico mayor. Que estamos en procesos de la era tecnológica, en la cual hablamos ya de inteligencia artificial y no reciente, ya de mucho tiempo. Hablamos de lo preocupante, por un lado, de la inteligencia artificial y por otro, de la importancia que tiene la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial puede vestir en algún momento en lugar del ser humano y cómo nos volvemos dependientes de la tecnología también. En la parte médica, a través del simple hecho del sexo, de ser un poco uno mayor y haber llevado todo ese proceso, nos facilita ver cómo las nuevas generaciones a veces, si no se basan en la tecnología, no pueden tomar decisiones. Ahí por alguien me decía en una discusión, bueno, ¿y qué hacen en la emergencia si no tienen una medición de ácido láctico? Bueno, ¿y la clínica médica dónde quedó? Entonces, a veces la tecnología es muy buena, pero también tienes que tener establecidos estos procesos fisiológicos que vayan de la mano, que te puedan hacer comprender y entender que esos son, como te enseñaba en aquellos tiempos, que el 80% de tu diagnóstico era clínico y el 20% te basas para confirmarlo o eliminarlo en la tecnología. En este caso, exámenes de gabinete, imágenes diagnósticas que han evolucionado tanto y otras cosas más. Entonces definimos que la tecnología va a ser el conjunto de conocimiento y técnicas que se van a aplicar de manera ordenada. ¿Para qué es lo que esperamos? Pues el objetivo es resolver una problemática. ¿Qué queremos decir con esto? La tecnología debe ser una herramienta que nos sirva de apoyo, de ayuda en un momento.
Es una respuesta, ¿verdad?, a la transformación del ser humano a su medio. Y con esto, ¿qué buscamos? Mejorar la calidad de vida y, en el caso nuestro, mejorar la facilidad de poder ayudar y aportar a nuestros pacientes en la mejora que queramos por medio de los conocimientos, pero también las técnicas desarrolladas, todo el proceso que llevamos tecnológico, para que de una forma organizada se pueda satisfacer esa necesidad de apoyo que tengamos. En el campo nuestro, de la emergencia propiamente, podemos ver una emergencia prehospitalaria o extrahospitalaria, una emergencia hospitalaria. En ambos vamos a ver que los avances tecnológicos nos ayudan y son una base fundamental para apoyarnos, en mi concepto personal. No para que nos sirva para, si no es por ella, no puedo hacer diagnóstico. Entonces, hay que utilizarla, pero a veces también nos perdemos mucho en el hecho de que si no lo tengo, me puedo comprar. Cuando hablamos del uso de TICs, de las TICs en la parte sanitaria, podemos recurrir precisamente a la definición del término e-health, ¿verdad?, que ofrece la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Esto en su informe de Building Foundation for Health. En dicha publicación, la Organización Mundial de la Salud define el concepto de e-health, o de salud en español, como el uso del sector de la salud de información digital transmitida, almacenada o obtenida electrónicamente para el apoyo al cuidado de la salud, tanto a nivel local como a distancia. Y ahí viene una parte que hemos utilizado por mucho tiempo, y en los años 80 y sobre todo 90 entró como que el boom de la boga de la telemedicina, pero no una telemedicina de consulta médica, sino como de un lugar a otro podía enviar una imagen diagnóstica, un electrocardiograma en tiempo real para poder tener apoyo en un momento determinado. Por ejemplo, vemos en las fotografías, en persona, pues aparte de otras cosas que haces dentro de lo que desarrollo, pues desarrollar proyectos, formularlos, implementarlos, ¿verdad?, y que esto funcione. Y precisamente este es un ejemplo del uso de la tecnología. En mis tiempos, diría que cuando empezábamos con los radiocomunicadores, pues todo era análogo. En la actualidad vemos la radiocomunicación y nos damos cuenta de que toda la radiocomunicación, en la base fundamental del radio, se encuentra en forma informática. Con su GPS puedes grabar cosas que no puede hacer antes, el punto a punto, comunicaciones, enviar mensajes, correos, etc. En la actualidad es algo muy normal, algo muy corriente, precisamente implementando en un proyecto privado de un sistema, de un servicio de atención médica hospitalaria de ambulancias, corriendo todo el sistema de software que es tan importante para poder utilizar esas aplicaciones en el ámbito de la atención médica sanitaria. Pero ahí podemos ver algunos cambios que podemos tener. La tecnología hace que experimentemos, ¿verdad?, la transformación dentro de todo ese tiempo, esos años que vamos evolucionando. Esto con permiso de ellos, de sus hermanos de Honduras, su 911, ¿verdad?, y sus sistemas de urgencias médicas. Ellos, su 911, pues está integrado toda la parte de seguridad y lo demás. Pero nos damos cuenta de que si no tuviéramos la tecnología y los sistemas de información y los sistemas de comunicación, esto no facilitaría el proceso de cómo vamos a ingresar en ello. Por eso, hablamos que en estos tiempos las TIC presentan tanto en los procesos de gestión, y hay un énfasis importante que hablaba al principio de lo que conversamos hoy, porque esa fase fundamental de los sistemas de información gerencial, que son fundamentales para que el proceso funcione. Pero no podemos ver netamente operativa un proceso, porque cuando nosotros nos caemos solo en ver el proceso operativo, en esa vulnerabilidad funcional estructural se puede caer, porque aunque seamos personas con buenas capacitaciones, buen recursos humanos, y no tenemos alrededor las herramientas y las capacidades que nos permitan poder fortalecer otras competencias, podemos hacer que eso se caiga. Por eso es importante todo este sistema, porque la tecnología la tenemos que usar tanto en la información como comunicación. La tenemos que utilizar en todos los niveles, desde la parte de gestión, la parte técnica, la parte operativa. Por eso, para nosotros es fundamental que ese desarrollo se hace de una forma estratégica para que los servicios de salud y, por supuesto, toda la sociedad se pueda hacer uso de estas herramientas y sea un paso importante para él. Todo lo que desarrollamos nosotros en medicina de emergencia, sobre la base de la cadena de la vida, desde la comunidad, pasando por la atención médica hospitalaria o hospitalaria, hasta el servicio de emergencia hospitalaria, donde se da el tratamiento final, el manejo del paciente, el control de daños, la rehabilitación del paciente, el manejo posparo, etc. Todo ese proceso, ¿verdad? Entre más tecnología tenemos, eso nos facilita la rapidez
Primero, con la que accesamos al paciente y segundo, con la capacidad que vamos a tener para poder atender al paciente. Si vemos acá en la diapositiva del lado izquierdo, nos damos cuenta, como dice, que la tecnología nos da las facilidades que disminuyen las barreras del tiempo y la distancia. En medicina de emergencia, obviamente, los tiempos de respuesta es una base fundamental, ¿verdad? La rapidez con la que atendamos y, por supuesto, la calidad con la que atendamos. Pero entonces nos damos cuenta que la tecnología, dentro de los muchos ámbitos que esto nos ayuda, es precisamente disminuir la barrera de tiempo y distancia. Una parte fundamental, con un video que seguramente muchos de ustedes han visto cuando se eleva un dron, dice dron ambulancia, obviamente no es una ambulancia, es un dron de soporte de emergencia, de atención de emergencia, que lleva a un lugar remoto, con una telemedicina igual, un desfibrilador automático externo para que la comunidad, la persona que está a la par de la víctima, pues lo pueda utilizar. Esos sistemas, eso que nos va a cortar tiempo, distancia, pero lo más importante, nos va a aumentar la sobrevida y sobrevida con menos impacto de discapacidades en nuestros pacientes. Todo eso que utilizamos, ¿verdad? En la parte de los bloggers, las webs, los diferentes ámbitos, YouTube, Google, como diría la broma, ¿verdad? Si usted le consultó a Google y quiere una segunda opinión, pues consúltele a YouTube. También tiene sus pros y sus contras. En este caso estamos hablando de la población en general, no específicamente de nosotros, el personal sanitario, pero la población, ¿verdad? Que esa parte positiva y negativa del acceso a la tecnología, que también a veces puede haber una transversalización de conocimiento y del uso que podemos hacer. Pues hablamos también de uso y abuso de la tecnología. No hablo, reitero, aún en la parte sanitaria también hay uso y abuso de la tecnología, y con mayor razón en la parte comunitaria en un momento determinado. Se ve como chiste, dice, parece chiste, pero sí es chiste, ¿verdad? En caso de la aplicación se desarrolla inesperadamente, ¿qué hacer? Conserve la calma, conserve la calma, conserve la calma. ¿Por qué? Porque muchas veces, si perdemos eso, ya nos sentimos que no existimos. Entonces nos sentimos que eso ya no podemos hacer nada más porque se nos fue la parte tecnológica. Entonces, ahí es donde la dependencia también se puede volver en una forma algo negativa. Cuando uno va a atender pacientes en la parte muy importante como la reanimación, ¿verdad? Aparatos como el que tenemos acá, personalmente no me he convencido de ellos, salvo situaciones de desastres que no tengo opción porque no tengo suficiente personal, pero que todo este tipo de tecnología nos permite ir aumentando y disminuyendo. Esta gráfica, lo que ustedes ven acá, es nada más que recordando que sobre todo en la parte médica, emergencias médicas sobre muerte súbita, y ahora que por cada minuto que pasa, perdemos un 10% de posibilidad de sobrevida. Y esto hace que entonces la tecnología nos pueda ayudar y ser parte importante de lo que nosotros realizamos. Por aquí era precisamente esta gráfica que les estaba comentando hace un momento. Algo que se vino a aumentar porque ya se utilizaba, pero se utilizaba con cierta negatividad o con cierto miedo, si lo quieren ver de esta forma, la telemedicina, pero el punto de vista de la asesoría médica a distancia. Que con la COVID nos vimos obligados a empezar a utilizarla con mayor forma, y ahora muchas personas, tanto del lado de la comunidad como del lado sanitario, la utilizamos de una forma mucho más abierta, mucho más fácil, porque nos tuvimos que acostumbrar a ellos. Entonces la tecnología no solo es la parte importante de aprender cómo funciona, de usarla como una herramienta, de darle el uso adecuado, sino que esa parte, darle el uso adecuado y que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene y cómo esto va a funcionar. Esto hace que en la parte de la medicina, en la parte sanitaria a distancia, se usen las nuevas tecnologías informáticas, la parte de las telecomunicaciones, ¿verdad? Por eso hablamos de TIC, ¿verdad? De la tecnología de información y comunicación. En el documento marco de la telemedicina en Salud en el 98, estamos hablando de 1998, estamos hablando de hace 25 años, habla que la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones como un medio que va a permitir proveer servicios sanitarios independientemente de la ubicación donde se encuentre y de lo que ofrece el servicio. Los pacientes que lo reciben, la información necesaria en la actividad. Estamos hablando de hace 25 años. Igualmente Kaiser en 1996, hablamos de hace 27 años. Perdón, en anterior a 31 años, en 98 hace 25 años. Y en 96 Kaiser, ya un poco más, hablando de 27 años, define la telemedicina como un conjunto de actividades diagnósticas, terapéuticas o de medicina y sanidad social
realizada por medio de transmisión electrónica, por medio de las TICs. Eso capacita la transmisión de información acústica y o visual a larga distancia, sin que el profesional sanitario esté presente realmente en la consulta. No es nada nuevo. Simplemente, de pronto, por la necesidad que tuvimos, nos vimos obligados a empezar a utilizar. Aún algunos con ciertos, lo uso o no lo uso, ¿verdad? Con ciertas dudas de poderla utilizar o no poderla utilizar en un momento determinado, por muchas causas legales, si era ético, si realmente yo doy o no doy una consulta por vía vía distancia, ¿verdad? Por vía telemedicina, ¿cómo manejo eso? ¿Cómo realizo este tipo de situación? Definitivamente la telemedicina es sinónimo de sanidad moderna y eficaz en mi día a día de la práctica médica. Bueno, aparte de la parte de emergencia, de haber hecho algunos estudios en medicina interna y tengo una maestría en geriatría. Precisamente la estudié porque muchos de mis pacientes, por no decir la mayoría, son adultos mayores. Y que ellos necesitan, en la época de la COVID, si era un paciente con hipertensión o con un problema metabólico, con problema de diabetes, etcétera, y me llamaba mi doctora B y C, y en ese momento recién empezando a decirle a un adulto mayor, llegué al hospital, llegué al consultorio, era complicado. Yo prefería perder la consulta por vía normal, presencial, y mejor hacerla por vía por vía audiovisual, que también otra cosa difícil que a uno le cuesta, ¿verdad? Esos cobros cuando uno no está acostumbrado a la parte de telemedicina. ¿Por qué? Para evitar que el adulto mayor, aparte que ellos tenían el miedo de hacerlo, que era obvio, que el poder nosotros darle esa facilidad a las personas en un momento determinado. Entonces, el concepto de lo que es health en inglés o es salud, no se reduce exclusivamente a una robotización, a una parte mecánica de la medicina, sino que es el salto cualitativo, y hablamos bien claro, calidad, cualitativo en la gestión en el ámbito hospitalario. Que esto sirve en todas las partes de la autopista de información y nos debe de ayudar como herramienta para una mejora en la gestión y administración de los servicios hospitalarios en un momento determinado. Y por supuesto, específicamente en la parte que corresponde a la medicina de emergencia. La asistencia remota no es más que usar sistemas de telecomunicación para proporcionar asistencia sanitaria a distancia. Y ahí se usa el concepto correcto, asistencia sanitaria, no consulta médica, asistencia sanitaria. Estoy asistiendo a la persona que si bajo el conocimiento de ambos lados podemos resolver la problemática, la vamos a hacer, si no, no. Una ventaja cuando usted hace una telemedicina a sus pacientes es que usted ya conoce a sus pacientes. Y eso facilita el proceso de toma de decisión. Cuando es un paciente nuevo, eso no es tan fácil porque no conoces muchos antecedentes o manejos que se han hecho en un momento determinado, que también sería esa parte importante. Y ahí viene esa pregunta, ¿verdad? ¿Consulta o diagnóstico? La capacidad de realizar consultas remotas entre diferentes profesionales para la elaboración. También la interconsulta se facilita mucho con la telemedicina. Lo que ha avanzado en la parte de monitorización y vigilancia en la actualidad, el paciente puede estar desde una simple app hasta ya aparatos electrónicos establecidos, perdón, para poder hacer todo este tipo de procesos de mantener al paciente en vigilancia, que si el paciente cae, automáticamente hay una alarma, que si el paciente baja presión, baja pulso, sube pulso, poder el mismo paciente mandar un electrocardiograma del momento a su paciente, etcétera. Ese tipo de equipamientos nuevos que hay de tecnología, que el monitoreo y la vigilancia nos permite, nos facilita darle seguimiento a distancia a parámetros relacionados, inclusive cuando es algo común y corriente, cuánto es una urgencia, cuánto es una emergencia, y cuándo facilitar ese proceso de la toma de decisión, de la rapidez con la que tengo que atender a mi paciente, a la víctima. Lo que le puedo decir es recomendar a las personas que están a la par de ella, pues, cuando empiecen a hacer la rapidez con que vamos a mandar un servicio extrahospitalario para que empiece a salvar vida, a estabilizar al paciente y transportarlo a un servicio hospitalario para el tratamiento final. Todo eso, pues todo eso nos lo facilitamos con estos procesos, ¿verdad? Y luego, algo que, aunque si eres médico de emergencia o técnico de emergencias o la parte de emergencias, no pensamos mucho, pero que es que cuando uno tiene una educación integral, la tiene que pensar, es la gestión de pacientes y la parte de la administración. Esto, todos los procesos administrativos, el hecho de tener una
paz, donde pueda llevar todo el récord clínico del paciente, donde puedo mantener la conversación, parámetros, etcétera, que esto me permite, desde un doble punto de vista, tanto paciente como profesional, poder abarcar esa parte propiamente en el entorno sanitario, la parte administrativa del proceso. ¿Qué nos conlleva? Pues la información sanitaria. Aquí hay una relación médico-paciente, personal sanitario-paciente en general, no solo médico, nos lleva precisamente a esa parte del otro lado, que tenemos a la comunidad, que es a la que vamos a atender, a las víctimas que vamos a atender, los pacientes que vamos a atender, que nos dé esa información relacionada con la salud poblacional general, esas salas situacionales que se pueden tener, la formación e información a distancia de profesionales, ¿verdad? Usted puede estar en un hospital en Guatemala, país, y hay un especialista en cirugía en Alemania, y por medio robótico te está no solo ayudando en la cirugía, sino que instruyéndote y entrenándote, como un ejemplo de algo que podemos poner. Las consultas de enfermería de los técnicos de emergencias médicas, la educación sanitaria, ¿verdad? Desde que inicia el proceso mayor en el sistema de emergencia, por ejemplo, de Estados Unidos, y tiene una relación directa de la unidad extrahospitalaria con la comunicación fundamental para la atención del paciente con la parte hospitalaria. Yo le insisto a los médicos de emergencia que tengo la oportunidad de darle clase, que el médico de emergencia debe conocer lo que pasa en el extrahospitalario. El personal sanitario de la emergencia hospitalaria tiene que saber y conocer qué pasa en la parte extrahospitalaria. Es una parte muy, muy importante que tenemos que ver. Entonces, la telemedicina va a tener como objetivo suministrar servicios de salud que estén destinados a mantener y mejorar el bienestar de la sociedad. Obviamente, en este caso, orientado a la parte de la que es la salud general. El servicio, el fin, no es solamente asistencial, es facilitar procesos, tanto administrativo como de atención al paciente, la parte sanitaria, ambas. Ambas son importantes y ambas las facilitamos. Hablábamos anteriormente, tiempo y distancia. Dos cosas fundamentales que en cualquier paciente, en el ámbito sanitario, sobre todo en el de emergencias, es fundamental. Precisamente anoche en una capacitación de intubación orotraqueal y de manejo de vías aéreas a los colegas médicos les decía una parte importante. En mi concepto, puedo estar equivocado, el médico de emergencia no es quien decide si es una emergencia o no, hasta que es el paciente, hasta que el médico lo evalúe. ¿Sí? Y algunas cosas que para mi médico o personal sanitario puede ser no una emergencia, para mi paciente sí es una emergencia. Entonces son cosas que a veces no nos enseñan en la medicina de emergencia, y es que es una parte que podemos apoyar a nuestros pacientes. Entonces, los usuarios de la telemedicina somos los personales sanitarios de cualquier ámbito, los pacientes y la ciudadanía en general, definitivamente. El acceso a los servicios de emergencia, el acceso a los sistemas de emergencia, cómo va a funcionar, cómo lo vamos a realizar, que sea fácil, esa facilidad que le vamos a dar. La comunicación que vamos a tener con el ciudadano, por ejemplo, en la parte hospitalaria, extrahospitalaria, con el centro regulador, con la central de despacho. Siempre he dicho algo, que la central de despacho es el cerebro de nuestro servicio de extrahospitalario de atención de emergencia, en la parte operativa o técnica operativa, obviamente. Entonces, la comunicación que vamos a tener, fotografías por respeto a ellos mismos, que son de mi propiedad, pero que son también del ECO 911 de Ecuador. Específicamente estos son de Puerto Viejo, estas fotografías tomadas por mi persona, por supuesto. En el funcionamiento de los sistemas y herramientas y las aplicaciones que vamos a tener informáticas, que nos van a ayudar a llevar los procesos. Precisamente a mis alumnos en el técnico de emergencias médicas, que acá dura 2 años y medio de entrenamiento, ellos llevan 2 clases duras, les llamamos a las clases de gestión administrativa por cada semestre. Y que el primer y segundo semestre llevan informática. Llevan toda la parte de 1 año de informática. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no podemos pensar en la actualidad un técnico de emergencias médicas que no maneja toda la parte informática. Ya sea que esté en una central de despacho, ya sea que ande en su ambulancia, ¿verdad? Y la tecnología que tengan que usar dentro de su ambulancia. La comunicación que tiene que tener a su centro de comunicación. Reitero que nuestros radios en la actualidad ya son radios con tecnología, pregunta que todo se basa en sistemas informáticos, ¿verdad? Y esa comunicación que tiene que tenerse, la intercomunicación posterior con el centro o el servicio sanitario donde lo van a llevar, los servicios de intervención que pueden haber en un momento determinado. Aquí entra una parte importantísima, que son los sistemas de telecomunicación, los ordenadores, todo el sistema IT. Precisamente
estando a cargo de la implementación del Sistema de Urgencias Médicas Nacional del SUME aquí en Guatemala, que se está recién iniciando. Bueno, se empezó a trabajar ya hace como 4 años, pero ya está en la etapa final de la implementación. Precisamente viendo toda la parte informática de todos los sistemas que vamos a utilizar para poderlo implementar y que este sea funcional, mantener una sala situacional en tiempo real para la intercomunicación entre hospitales y el transporte interhospitalario de pacientes o transporte secundario, la coordinación con los sistemas de apoyo prehospitalarios, etcétera, todo eso. Y precisamente ahí hablamos de algo que les hablaba al principio de la plática, serían las herramientas de gestión de información, las GIS. Son de información geográfica, pero también de los sistemas de información gerencial, o sea, los SIG. Están los GIS y los SIG, ¿verdad? La parte de información geográfica y la parte gerencial. La geoposición, la localización, que nos facilita tanto los procesos en estos tiempos, para que se dé de una forma automatizada, ¿verdad? Las herramientas de integración, la telefonía, igualmente los teléfonos en la actualidad, pues en los sistemas que usamos de nuestras centrales de despacho, pues ya son teléfonos digitales, ya los usamos en IT, en forma informática, ¿verdad? Podemos darnos luego tener 100, 150 líneas en forma informática, en forma IT. Eso nos permite muchos procesos de GPS, de poder grabar, etcétera, y muchas cosas más, que se hace exclusivamente utilizando una computadora con tu pantalla, tu teclado y tu ratón. Y por supuesto, los hardware son fundamentales, pero lo que nos va a hacer funcionar son los software. Y el conocimiento y habilidades y destrezas de quienes lo manejan, que es otra parte fundamental en el manejo de la tecnología de información y comunicación. Por eso hablamos de esta, les ponía el ejemplo de esta base de datos que se va a tener, de esta forma que se van a utilizar las salas situacionales en tiempo real en cada hospital para poder hacer las referencias de hospital a hospital, viendo esa base de datos con los sistemas de información. La materia prima pues va a ser el dato que obtenemos, el sistema, pues la fábrica. Esto se basa en todo el ciclo del PSA, que sería la entrada, proceso, salida, o input, el input, process, output, ¿verdad? Es exactamente lo mismo en el sistema, en el algoritmo que vamos a usar, sea la materia prima, la fábrica y propiamente el producto que se va a utilizar. Todo eso sobre la base de sistemas de información. La parte del hardware con la parte composicional, que es el recurso humano, que es una parte fundamental. De nada serviría la tecnología si no tenemos el proceso. Y de nada sirve la tecnología si no tenemos el proceso y quién maneje ese proceso. Eso nos da los datos de información fuente, pero si no tenemos una buena forma, óptima forma de recabar el dato, esto nos va también a dar problemas, porque entonces ese dato que voy a manejar, lo voy a validar, lo tengo que validar, porque si no, al tipificarlo, al ordenarlo, al almacenarlo y luego distribuirlo, ya va a ser de una forma errónea, porque si no fue bien obtenido y apropiadamente validado. Entonces, por eso hablamos de la entrada, proceso, salida, de la entrada de los datos, los procesos, las interfaces que vamos a usar automáticamente, el almacenamiento, que es donde necesitamos que el dato llegue de una forma pronta y oportuna a quien lo necesita en un momento determinado. Y eso nos lleva a la interfaz automática de salida para poder proveer, dependiendo del nivel de sistema de información gerencial que tengamos y a donde se pueda ir para poder aportar estos sistemas. Esto es parte también del uso de las TICs en los sistemas de emergencia, solo que aquí en la parte de gestión y administración. Entonces, todo, absolutamente todo, que nos lleva a la atención del paciente, a toda esa tecnología que podemos ver, perdón, en las diferentes fotografías que tenemos acá, donde el proceso fundamental es la atención del paciente. El de monitoreo, defibrilación, atención, transporte. Interesante esto, la madre hace 8 años precisamente en Guayaquil, viendo ya la forma en cómo puedes usar la intubación orotraqueal utilizando tu teléfono y tus apps que tenés y todo lo demás. Entonces, para ir terminando, los requisitos de la tecnología de información y comunicación en sanidad, cualquier tecnología aplicada a la atención de nuestros pacientes debe cumplir las siguientes condiciones: sea útil, fiable y confiable, sea portátil, sea móvil, la integración del conocimiento que ésta tiene que tener, la intensidad de su uso, o llamada usabilidad, y por supuesto el costo-beneficio y el costo-efectividad. La tecnología, veamos este diagrama, con la tecnología, con la electromedicina, información, telefonía, la medicina con sus profesionales de organización,
la parte de individuo social, que es a la que nos debemos y por la cual funcionamos. Tenemos que ver entonces que sea un interés asistencial, que sea útil, que sea interés científico. Realmente nos va a dar un valor agregado en un momento determinado su utilización. Pero la tecnología está para usarla, pero no para abusar de su uso. Tampoco nos podemos automatizar nosotros, seres humanos. Reitero, es un concepto muy personal. No podemos dejar en la parte sanitaria el conocimiento, no podemos dejar en la parte sanitaria la experiencia. La tecnología tiene que ser una herramienta que nos apoye, no que esté en lugar de nosotros. Cuando eso suceda, no sé si va a suceder, pues ya se verá en qué forma se dio, pero mientras la toma de decisiones la tengamos nosotros, la tecnología tiene que ser usada, no abusada, y ser una herramienta que nos facilite procesos y sobre todo nos facilite la atención de emergencia de nuestros pacientes que nos lo solicitan. Entonces, su buen uso, saber y cuándo utilizarlas es una parte fundamental. La comunidad científica, los profesionales, ¿verdad? Cómo nos vamos a que compartir con otras personas, ¿verdad? Todo este tipo de uso que le vamos a dar a las tecnologías. Para terminar, recordemos que es importante tener las habilidades y destrezas, pero tenemos que tener ese conocimiento para aplicarlas. Y las TICs, la tecnología tiene que ser una herramienta que nos ayude a aplicar ese conocimiento y que nos apoye a poder hacer de mejor forma ese tratamiento, ese diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes, estos diagnósticos y tratamientos en la situación de emergencia y los tratamientos finales en nuestros pacientes en los servicios de emergencia hospitalarios en un momento determinado. Agradezco sobremanera la atención a ustedes, haber compartido esta media hora de conversación, agradeciendo de sobremanera la comunicación, de haber compartido con ustedes, deseándoles que se encuentren de lo mejor, un buen fin de semana y esperando pronto poder compartir. Cuídense mucho y gracias por su atención. Feliz tarde. Gracias por capacitarte con CC Salud. Te invitamos a nuestra próxima emisión. CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia.